que tiene que ver con también lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Que no hay paz, no hay paz en Medio Oriente y esto está detonando inquietud, pues a nivel ya fuera de Israel, está Siria, Líbano, ya está Rusia, ya está China, está Estados Unidos ahí presente cerca del conflicto. Y dice la palabra de Dios que esto tenía que suceder, pero tenemos que orar por la paz de Jerusalén, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con todo esto, orar por la paz de Jerusalén, la cúpula dorada y el regreso del rey. Todo está relacionado. La cúpula dorada es el templo que está en el centro del conflicto, en la ciudad de Jerusalén. Alguien le preguntó a otra persona, ¿cuándo habrá paz en Israel? Y esta persona que sabía bastante del asunto dijo, cuando las madres islamistas amen a sus hijos con la misma pasión con la que odian a los judíos. Qué triste, ¿no? Bíblicamente no existe otro lugar en el planeta para Israel más que esa región. Y no tendrían por qué irse si nosotros entendemos y creemos la palabra de Dios. Alguien también le preguntó a un judío, ¿y por qué? ¿Por qué te estás peleando por esa tierra llena de piedras y arena del desierto, toda caliente y polvorosa? Pues no hay mejores lugares acá en Canadá o en los bosques de lugares como Dakota del Norte, en Estados Unidos. Podrías tener un territorio ahí parecido. Y el judío le dice, ¿y tu abuelita dónde vive? Dice, no, mi abuelita vive en el otro lado de la ciudad. Dice, ¿y por qué vas a verla hasta allá? ¿Por qué no vas a la casa de enfrente donde también hay una viejita de la misma edad? Dice, no, pues porque ella no es mi abuelita, yo voy con mi abuelita. Dice, pues así nosotros amamos la tierra de nuestros padres que el Señor nos dio. Entonces, la historia bíblica de hace 4500 años dice en Génesis, le invito a leer Génesis, los primeros 3 versículos del capítulo 12, nos ponemos de pie para orar y que el Señor nos guíe en esta reflexión. Dice que Jehová, Dios, el dueño de la tierra y de su plenitud, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, perdón, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si esto fuera una palabra, un poema que hizo David una reflexión de Salomón, pues tendría mucho que ver, pero es Dios, el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo y de los que lo habitan, el que dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, está diciendo Dios, a Israel o a la descendencia de Abraham, y a los que te maldigan voy a maldecir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, porque hemos podido alabarte, hemos podido bendecirte. Gracias, Señor, por las personas que hoy nos visitan, que son importantes para ti, muy importantes. Gracias, Padre. Háblanos a todos hoy con tu palabra, Señor. Quita todo error humano. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad también de escuchar palabra de ti, Señor. Quita, Señor, todo impedimento en el escuchar y en el hablar del día de hoy de esta reflexión. En el nombre de Jesús, y todos decimos, puedes tomar asiento. Mira qué importante entender lo que dice la palabra de Dios. Dios eligió a Abraham por su presciencia, que es no presencia, por su preconocimiento. Quiere decir que Dios sabe todas las cosas, inclusive lo que va a pasar. Entonces Dios no juega los dados, Dios no está atinándole.
Dios le tira lo seguro. Y por conocer, gracias anciano, por conocer lo que va a pasar, Dios escoge a Abraham. Porque el punto número 1 de la reflexión, nada más son 3 puntitos el día de hoy, es Dios escoge a quien Él quiere y le da herencia al que Él quiere. No a todos es igual. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos después de tener la salvación para caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, porque sí hay diferencia. Dios expresó su elección y quiso escoger a Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a los hijos de Jacob darle esta descendencia, esta herencia, esta descendencia. Dios escogió a Isaac, por ejemplo, y no a Ismael, ¿no? El hijo de Agar, la de Egipto, no iba a heredar, sino que fue Isaac el que Dios quiso escoger. En el caso del nieto, pues también había 2 nietos, era Esaú y Jacob. Y Dios quiso escoger a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios escoge lo que Él quiere. Y Dios no es injusto, sino que Dios conoce el corazón de la persona antes aún de que esta persona haga lo que va a hacer en la vida, ¿no? Entonces, esos hijos de Jacob son los 12 hijos de los cuales forman las 12 tribus de Israel. Y esa es la nación de Israel. 2000 años después de Abraham, Malaquías escribió en el año 2500, o sea, en el año 1500, no, 500 años antes de Cristo, en el año 2500 más o menos, 2400 de hoy, que Dios ama a Israel y que su elección estaba firme. En Malaquías 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le pregunta, ¿en qué nos amaste? Y el Señor le responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es la descendencia de Esaú, la cual no agradó a Dios. Y dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero vamos a echarle ganas y vamos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de las fronteras de Israel. Cuando tú te pones a ir a favor de otros que no sea Israel, no me importa quién sea, tienes que tener cuidado. A lo mejor estás contra Dios. Tenemos que reflexionar no en la política, no en la opinión pública de las redes sociales, sino en lo que Dios dice en su palabra. Eventualmente Edom se unió a los ismaelitas, aquel hijo también de Abraham que no fue el escogido. Y de ahí vienen todos los árabes. Así que Abraham fue escogido por su obediencia, Isaac y Jacob, y la descendencia de Jacob, que son las tribus de Israel. Eso es incondicional. Al salir de este sistema de pecado, Dios le estaba diciendo a Abraham, vente bajo mi cobertura. ¿Por qué? Porque este sistema de pecado, Adán y Eva lo introdujo en todos nosotros. Todos estamos expuestos a un sistema del cual debemos de salir. Hay 2 maneras de salir. ¿Eres judío? ¿Tienes sangre 100% judía? Yo creo que aquí todos somos de sangre judía, pero también tenemos sangre árabe, tenemos sangre, algunos de aztecas, otros de mayas y otros de donde venimos, bien revueltos estamos, ¿no? Tengo un amigo que es de España, él, San Luis Potosí, pero no sé, estamos bien revueltos, ya no podemos decir que somos judíos. ¿Cuál es la solución para nosotros? Entrar a Cristo. En Cristo somos pueblo de Dios y en Cristo estamos seguros y salimos de la cobertura de Adán y Eva, de ese sistema de pecado, porque todo
todo el mundo entero está bajo el maligno. Por eso tienes que predicar, evangelizar, decirle a tus amigos que vienen por primera vez, ¿verdad? Que me da mucho gusto de verlos, que es importante que todos sepamos que tenemos que estar bajo Cristo. La solución para nosotros salir de nuestra tierra y de nuestra parentela es venir a Cristo Jesús y entrar con toda nuestra familia bajo la cobertura del Señor Jesús. Así nos libramos de esa cobertura satánica del orden mundial. Y la orden para Abraham de hace ya tiempo, porque es el pueblo de Dios de antiguo, nosotros somos nuevos, de 2000 años para acá estamos jovencitos, ¿verdad? Pero la orden fue: vete de esa cobertura, sal de esa tierra, porque tu país es idólatra. Todo tiene que ver con Dios, con poner en primer lugar a Dios. Vete de esa tierra a la tierra que yo te mostraré, se le dijo a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios podía hacer eso, porque Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño de todo lo que hay y Él se la da a quien quiere y le da heredad a quien quiere. Y por eso Abraham, lo mejor que pudo hacer y lo que mejor que podemos hacer nosotros, lo mismo que Abraham, es obedecer al mandato de Dios. Obedeció a Abraham completamente al grado, fíjate, de qué tanto obedeció, de entregar a su propio hijo para ser sacrificado. A ese hijo que le había dicho, va a haber promesa en él, va a haber herencia para él, no va a heredar junto con Ismael y otros hermanos que tenía, porque Abraham después se casó con otra persona y tuvo más hijos. Está tremendo el Abraham. Pero Isaac era el de la promesa. Y Isaac iba a heredar. Abraham obedeció al grado de que cuando su hijo estaba jovencito, el Señor se lo pidió en sacrificio. Y le dijo, vete y ofréceme a mi hijo en un monte específico. Te digo que Dios no juega a los dados. Dios tiene preconocimiento y sabe lo que va a pasar en el futuro. Y Abraham, sin entender, solo por la fe, fue a ofrecer el sacrificio que Dios le pidió. Porque Dios en su preconocimiento estaba haciendo algo que nosotros hoy, la iglesia, por el Espíritu Santo, íbamos a entender. Ese monte donde Isaac, el hijo de Abraham, iba a ser sacrificado y que al final Dios no permitió que sacrificara a su hijo, sino que en su lugar puso a un cordero, a un ram, a un borrego salvaje, y ahí lo sacrificó en lugar de su hijo. Ese lugar, ese monte se llama el Monte Moriah. Y es precisamente donde ahorita está el centro del conflicto y que Dios tiene un candado puesto ahí para que no se pueda hacer lo que judíos o palestinos o árabes o islamistas quieren. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Dios escogió la cima de ese monte precisamente porque Dios tenía algo profético que decirnos tanto a Israel como a la iglesia. El Dios todopoderoso, dueño y de la tierra y de todo lo que existe, de todo, plenamente de todo lo que hay, seleccionó esa precisa colina y quiso dársela a Abraham y a su descendencia por medio de Isaac. Y este monte es el centro de la tierra de Israel, donde Israel fue a estar ahí porque pues es la promesa de Dios. Alguien está discutiendo que los palestinos son, para empezar, el nombre Palestina pues era un nombre que los romanos pusieron después del año 70 cuando destruyeron ahí Jerusalén. Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Todo estaba controlado por Dios. Sin embargo, los romanos, en un afán por exterminar, porque siempre ha habido ese afán por terminar completamente al pueblo de Israel, el diablo cree que puede hacerlo, incita a muchos que se dejan. Siempre que andamos en la carne podemos estar expuestos a que el diablo haga lo que sea. Por eso hay que buscar la guianza del Señor siempre. Entonces, siempre ha habido personas que se dejan guiar, débiles, donde el diablo las incita. Y siempre es lo mismo, exterminar completamente de la faz de la tierra a Israel. ¿Por qué? Porque Dios puso en su palabra que Israel iba a tomar protagonismo en el final de los tiempos. Y es cierto que el pueblo de Israel siempre ha querido ser exterminado por siglos, pero el pueblo de Israel es el único pueblo, fíjate bien,
ningún otro pueblo en la tierra. Es el único pueblo, la única nación en el mundo que tiene un territorio específicamente designado por Dios. Con esto debería quedar claro para ti cristiano, no estoy hablando a los que no conocen, no estoy hablando a los expertos en política, en economía, en, ¿cómo se llaman? Los que estudian la historia y todos esos que tienen cierta tendencia. Ahorita todos son expertos en politología global, ¿verdad? Con TikTok. Este, y se dejan influenciar por eso. Yo no estoy hablando de una opinión personal. La opinión de hoy para ti, cristiano, que crees en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, debería ser de que Israel no tiene derecho a lo que tiene ahorita como tierra, tiene derecho a mucho más. Por ahí hay un mapa que está incluido en la imagen, donde esas son, fíjate bien, desde Egipto por ahí el Éufrates, no, perdón, el Éufrates, del Nilo hasta el Éufrates, que está por Irak, son las fronteras de la nación de Israel. Y no estamos hablando de la tierra que actualmente ocupa el Estado de Israel. Esa cosita chiquita que se ve ahí en azul o en moradito, ¿verdad? Es parte de lo que ocupa actualmente Israel. Israel tendría que tener 30 veces más o menos, lo que ahorita está ocupando. En la guerra de los 6 días, Israel agarró un territorio como que estaba tendiendo a eso, a lo que Dios, pero como no era el tiempo, Dios tiene su tiempo, como les digo, Dios puso un candado para que no se adelanten los acontecimientos, porque hay otro pueblo aparte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual. Tú eres soldado del Señor, pero tu batalla no es con misiles, tu batalla es con panderos. ¿Escuchaste los panderos? Al sonido del pandero el diablo huye. Dice la palabra de Dios, eso no lo inventé yo. Y allá está Yeshua desesperado para que Gadiel le meta bien al platillo y al tambor, porque había que mandar otros misiles para el diablo que está aquí queriendo hacer lo que quiere, pero no puede, está vencido. En el caso de Israel, él sí es un pueblo guerrero, él sí se tiene que levantar en armas. Habrá opiniones encontradas, no, que Israel es muy fuerte y los pobrecitos, no estoy hablando de los palestinos, estoy hablando de los islamistas radicales, que es Hamas, Hezbollah, el ISIS, que ya quedó como juego de niños después de estos locos de Hamas y de todo lo que hacen. Estoy hablando de ellos. Israel está en contra de ese terrorismo y tiene que levantarse en armas. Y tú no puedes decir, ay, como Israel tiene mucho, pues los otros no están aventando piedras. Son cohetes y misiles, 2.500 en un ratito aventaron para ver si la cúpula de hierro que está protegiendo a Israel, si algunos podían, y hicieron destrozos por todos lados, completamente, familias. Es terrible, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es que ten cuidado, que te pongas del lado de Israel siempre, que ores por ellos, que no los juzgues, así como Dios dice que no juzgues a tu hermano, no juzgues a tu otro hermano israelita, y ora por la paz de Jerusalén. En la paz de Jerusalén, y si tú oras, tú vas a ser prosperado, dice el Salmo 122. Así que la tierra que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y a los judíos descendientes de ellos, es mucho más grande de lo que ahora tienen. Dice que la frontera, dice que les dio toda la tierra desde el mar Mediterráneo, como la frontera oeste, hasta el Éufrates, como la frontera este. Y la tierra que registra la palabra de Dios como una escritura a favor de Israel, firmada por el dueño de la tierra, es por voluntad expresa la tierra que Dios le dio a ellos, 30 veces más grande de lo que ahora tienen. La tierra que Dios les dio está en la Biblia clara, con coordenadas, y fíjate que está ocupada ahorita esa tierra, parte del Líbano, la ribera oeste del Jordán, además una cantidad de tierras considerable de Siria y de Irán. Imagínate donde uno de Irán me traduzca y oigan eso, me van a odiar.
y obviamente estoy bien preocupado. Y Saudi Arabia también, parte de Saudi Arabia, pues después de que Dios le dio la tierra, les confirmó el pacto que iba a ser para siempre. Uno puede decir, es que cuando Cristo vino cambió todas las cosas, Él vino a cumplir la ley. No, no cambió nada. Dice, yo no vengo a cambiar ni una tilde de la ley. Y en la ley es donde está escrito esto. 22 veces aproximadamente Dios vuelve a, a confirmar el pacto que hizo con Abraham, un pacto de sangre, y le dijo, te bendeciré y haré tu nombre grande. El nombre de Abraham es conocido ahora en toda la tierra de los árabes, de los israelitas, de Occidente, y todos lados conocen ese nombre. Israel sobrevivió milagrosamente por la promesa de Dios a todas las guerras que han tratado de exterminarlo por los siglos. Ha sobrevivido al odio y al exterminio de Egipto cuando Faraón quería terminar con el pueblo de Israel, a los babilonios, a los asirios, aquel Amán, ¿te acuerdas que está en el libro de Esther, que odiaba al pueblo de Israel y que hizo una ley engañando al rey para exterminarlos, que al final Dios usó a Esther para salir adelante y se pudieron defender? O sea, no fue en contra de la ley, pero se defendió. Tenemos que defenderlo de Dios, tenemos que pelear. Nosotros no peleamos así, pero peleamos de rodillas, peleamos en la evangelización. Cuando tú vas a evangelizar gente, esas personas son descendientes de Abraham, de Adán y Eva, perdón. Y Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra, Adán, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo evangelizo estoy tomando la tierra que Dios me mandó a tomar a esa gente que pueda aceptar a Cristo y hacerla de la gente de Dios. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros como iglesia. Pero los árabes, no solamente en la antigüedad, Napoleón, Hitler, ahora los islamistas radicales de todo el mundo, ¿verdad? Porque ya están en todos lados. A pesar del horror del holocausto, se ha convertido Israel en un pueblo próspero. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Una vez le preguntaron a Napoleón si podía creer en Dios. Dice, no, yo no creo en Dios. Pero si un día quisiera creer en Dios, lo único que me confunde y me tiene como tal vez pensando que Dios pudiera existir, es que el pueblo de Israel ahí está. Después de que todo mundo ha querido desaparecerlo. El mismo Napoleón dijo eso. Solo Dios puede hacer esas cosas. Esto no es en el cielo, es en la tierra, es literal, es el pueblo nacional que no tienes tú que irte a judaizar con ellos, ni reunirte los sábados, ni empezar a leer la Torá, ni empezar a decirle Jesús Yeshua. Puedes hacerlo, ese es su nombre en hebreo, pero no tienes que hacerlo. No puedes negar a Jesús para irte a judaizar como unos loquillos, que no sé si son hermanos o primos, que se dicen judíos mesiánicos y que me da mucha lástima porque se salen de las iglesias para empezar a hablar en hebreo y se ponen a estudiar hebreo y empiezan a ponerse el talí. No saben ni para qué es el talí, se lo ponen para todo el culto. Ese era para orar nada más. Pero bueno, es la manta, ¿verdad?, que usan los judíos. Y es una tristeza porque se salen de lo que la palabra de Dios dijo, cómo batalló Pablo con Silas, en Gálatas, en Hechos, por ese asunto que los judíos querían que los cristianos judaizaran. Y Pablo dijo, no se trata de que nosotros judaicemos, se trata de que ustedes acepten a Cristo. Entonces, pero mientras el pueblo de Israel ahí está y tiene una promesa y están esperando al Mesías y creen en el mismo Dios que tú crees. Así es de que no vamos a juzgar. El pueblo de Israel es aparte, no es como cualquier otro pueblo de la tierra. Solo Dios sabe por qué hizo eso. Y dice la palabra de Dios en Romanos que del olivo que es Israel fueron cortadas algunas ramas y ahí fuimos injertados nosotros. Como iglesia nosotros tenemos que estar agradecidos por la raíz que tenemos, que viene de Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesús y yo salvo. Por eso tengo que estar agradecido con ellos, porque de ellos viene la salvación. Jesús dijo a la samaritana,
Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces, eso no es algo que es una promesa para Abraham en el cielo. Nosotros tenemos una promesa donde Cristo nos va a decir a nosotros, ven y reina conmigo. Claro, a los que son novia, a los que le echan ganas, a los que están amando a Jesús y dejando las cosas del mundo para buscar a Dios. Y son parte de la novia. Qué bueno que tú, toda la iglesia de MCI sea parte de la novia, ¿no? Y que podamos tener esa herencia celestial y vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra 1000 años. Pero todo eso empieza con el rapto de la iglesia y a las bodas del Cordero. Y qué bonito poder estar siempre atentos a lo que Dios tiene para ti. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel, Dios le dio aquí en la tierra una herencia, promesas exactas, coordenadas exactas. Dice Génesis 15:18, que en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia voy a dar esta tierra, desde el río de Egipto, ¿cuál es? El Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos y de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fronteras específicas, porciones de tierra específica, literales, que todavía están presentes. ¿Por qué apoyamos a Israel en esta tierra? Porque hay un pacto de sangre de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia, y sus descendientes, que son no otros, sino que los israelitas que ahorita están regresando, que hay más afuera que adentro de Israel. Y ese pacto empezó en Génesis 15, pero de alguna manera ese pacto ha sido más de 22 veces confirmado, como dice Jeremías. Fíjate bien, ¿cuándo terminó el pacto de Dios con Israel? Fíjate bien cuándo termina. Dice Jeremías 31:35. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice el Señor, quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas. O sea, no hay confusión. Dios, para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice el Señor. Versículo 36. Igual de improbable, o sea, no hay manera, es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor, versículo 37, dice, así como no pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Si el pueblo fuera malo, Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y yo, el Señor, he hablado. Y ni te pongas a decir por qué ellos pueden hacer mal y sigue siendo Dios, porque tú bien que haces lo que haces y Dios sigue siendo tu Dios. Sí. O alguien está aquí y vamos al cielo porque somos perfectos. Ni vas al cielo porque eres perfecto, ni alguien va al infierno porque es malo. Vamos al cielo por la misericordia y la sangre de Cristo y que nos salvó. Y no vamos al infierno porque hemos aceptado a Jesús nuestro Salvador. Esa es la razón, para que nadie se gloríe. No es una decisión, el que ellos tomen esa tierra, no es una decisión de Rusia o de las Naciones Unidas. No tiene nada que ver la opinión de China ni de Estados Unidos, los palestinos, los islámicos radicales. Esa tierra pertenece a Israel hoy, mañana y siempre. La pregunta es, ¿sigue saliendo el sol? ¿Vieron la luna de octubre? Decía mi mamá que es la más hermosa. Ella cumplía en octubre. Pues entonces Israel todavía tiene derecho a esta tierra. Él es el dueño, el que dijo eso es el dueño de la tierra. Apoyamos a Israel los cristianos porque creemos en el Dios de Israel. Siempre estamos diciendo que el Dios de Israel nos bendiga, ¿no? Pues entonces apoyamos nosotros a Israel porque Dios ama a Israel como la niña de sus ojos. The apple of my eye.
¿Cuántos ojos tiene el Señor? ¿Cuántos crees? La iglesia y el pueblo de Israel. ¿Y quién se mete con la niña de los ojos de Dios? Nadie que se meta con nosotros o con el pueblo de Israel se va a salir con la suya. Y si no entiendes, quieres ver cómo funciona, voltea a ver al que tienes al lado y pícale los ojos. Esa reacción que podría tener, porque ninguno de ustedes lo hizo, y yo ya sabía que no lo iban a hacer. Pero esa reacción que tendría si usted lo hubiera hecho, imagínate la reacción de Dios. Nadie se puede meter con el Señor. Un judío de Belén fue levantado una vez en una cruz. Era un judío y es mi mejor amigo. Y esa cruz en Jerusalén, en un monte fue juzgado y en otro monte fue levantado. Fue llamado a morir por ti y por mí, por el amor que el Señor tan tremendo y tan inmenso tenía por ti y por mí. Sufrió por nosotros y nos dio salvación, nos dio vida, nos dio sentido de la vida. Nos dio algo por qué vivir y nos dio una eternidad de esperanza con Dios. Por eso, por ese judío que todas las fiestas las cumplió, que toda la ley la cumplió como ningún otro, por eso tengo que amar a Israel. Oremos por la paz de Jerusalén, porque seremos prosperados los que le amamos, dice la palabra de Dios. Salmo 122, 6. El centro de todo, punto número 2, es Jerusalén y el monte Moriah, aquel monte donde se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que al final no fue su hijo. Fue un ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, tanto por judíos como por griegos, por gentiles, por toda la tierra. Israel es la única nación que fue creado por un acto soberano de Dios. En el preciso lugar donde Dios le pidió a Abraham ese sacrificio tan grande, y que Abraham se lo ganó por haber obedecido a Dios a pesar de lo que le había prometido el Señor. Y podríamos decir los casados, a pesar de su esposa, imagínate cómo se le pondría. ¿Qué te pasa, Abraham? Ahora sí que me imagino que no le dijo nada hasta que regresó de, de ir al monte Moriah. Pero todo esto, esos lugares sagrados para judíos, para musulmanes y hasta para la iglesia, porque la iglesia espera que en ese lugar venga Jesucristo por segunda vez. Y cuando se cumplan todas esas fechas, Cristo va a venir, va a poner mientras un candado ahí para que no puedan los judíos construir un templo. Porque si construyen los judíos un templo, empezarían a sacrificar corderos. Y Dios no quiere que su pueblo sacrifique un cordero, porque significa rechazar a Jesús. Entonces, Dios tiene sabiduría. Uno puede decir, ¿por qué está la cosa así? Porque si no estuviera así, ya los judíos hubieran construido el templo. Pero los judíos tienen pendiente, esos judíos creen en el Mesías. O sea, no saben que su nombre es Jesús, pero creen en el Mesías como en el Antiguo Testamento dice la ley. Nosotros creemos igual, pero sabemos que es Jesús. Ahora, ¿cuántos vieron a Jesús? ¿Cuántos vieron sus manos, su costado, sus pies que estaban horadados? Pues ninguno. Creemos por fe, porque la fe siempre ha sido la que salva, igual que a los judíos los salva la fe. Y un día Dios quiere presentarse Cristo mismo a los judíos, y ya lo ha hecho, pero en aquel día se presentará y lo van a ver y se van a convertir. Eso hablamos el jueves pasado. Pero mientras en estas mezquitas donde están estas iglesias árabes, tenemos el motivo por el cual no se ha arreglado esa situación. Y el motivo es espiritual. Muchos creen que es un asunto político, que es un asunto religioso, y en parte sí, porque ellos ven lo material. Pero tú como cristiano tienes que ver lo espiritual. Es un asunto espiritual
que Dios no quiere que pase todavía. Y también tiene que ver con la iglesia. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no es que se esté tardando en cumplir lo prometido, como algunos dicen que se está tardando, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que nos está dando tiempo a la iglesia para compartir a más personas de Cristo. Pero el día del Señor vendrá, eso sí, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios tiene control de todo, no te asustes. China mandó 4 barcos destructores cerca de Kuwait. Estados Unidos ya mandó 2 de los portaaviones más poderosos. Y no sé qué estará tramando Rusia. Estaba enojado con Irán. Se supone que estaba del lado de Irán, ahora ya se volteó la cosa. Dios tiene control. Son rumores de guerras. Ahora en Israel hay guerras. Se cumple la palabra de Dios. Por eso ahora Dios ha permitido que la gestión esté a cargo en estas mezquitas que están en esta imagen, la imagen número 2. Ahí puedes ver la mezquita de la cúpula dorada y un poquito más abajo de la pantalla, cerca de la puerta del muro, está otra mezquita. Estas 2 mezquitas, la entrada y la salida la controla el Estado de Israel, la policía de Israel, pero la gestión dentro de las mezquitas está controlada por Jordania, por los árabes. Los palestinos están como que para ellos es su símbolo nacional y quisieran que eso fuera su capital. Pero pues ya Trump dijo que es la capital de Israel. Bueno, ore por Trump también, no sé qué va a pasar con él, pero bueno. Dios usa al que menos, una vez usó una burra, pero bueno, me usa a mí, con eso le digo todo. Pero bueno, las 2 mezquitas que están en ese monte del templo, los judíos le dicen el monte del templo, ese terreno es el que Dios le dio a Abraham, es el centro donde Dios quería que fuera Jerusalén la capital. De hecho, David inmediatamente cuando pudo movió su capital del sur de Hebrón a la ciudad de Jerusalén, que la había rescatado de los jebuseos como ciudad que Dios le había dado a Israel. Y David, todavía ya teniendo toda la tierra y se dividió entre los de Judá, le pagó a un israelita por ese lugar donde iba a sacrificar David y donde después Salomón, su hijo, hizo el templo. Eso fue hace 3000 años. ¿Por qué le digo las fechas de más o menos estos acontecimientos? Porque hay gente que dice que el siglo pasado, pues ya los palestinos tenían esa tierra y ya yo llegué aquí y 1, 2, 3 por mí es mío, ¿verdad? Pero no es así. O sea, si fuera otro lugar, pues tal vez sí. Pero este es el lugar designado por Dios para un pueblo designado por Dios. Entonces, todo este complejo amurallado, que es culto del Islam ahorita, por una cuestión que Dios quiso que así fuera, para dar tiempo a que se cumpla el tiempo tuyo y mío, que se llama el tiempo de la iglesia, de la gracia, del Espíritu Santo, de trabajar para Dios, de que antes de que venga el rapto, ¿no? En ese tiempo, los judíos no van a poder hacer el templo. Cuando caiga un misil ahí, o cuando un terremoto destruya estos 2 templos, estas mezquitas, entonces te me pones a ayunar y a orar porque ya nos vamos. Pero lo mejor es estar preparado desde ahorita, ¿no? Que no nos dé miedo eso, sino que el amor de Dios sea el que nos lleve a servirle, a cuidarnos, ¿no? Para empezar, esto que es culto del Islam, según estos lugares sagrados del Islam, es el tercer lugar sagrado para los islamitas. No es el primer lugar sagrado como lo es para el judaísmo o como lo es para los cristianos, porque ahí está todo dividido. En la ciudad de Jerusalén están los judíos, los árabes, o sea, el Islam y los cristianos, ¿no? Están dividiéndose todo eso en 4 partes
también están los cristianos ortodoxos, los coptos. Y bueno, este templo no es el primer lugar para los islámicos. El primer lugar para los islámicos es donde Mahoma recibió su iluminación y donde nació Mahoma, que es la ciudad de la Meca o Medina. La ciudad de la Meca es el primer lugar sagrado para los islámicos. O sea, no tendrían por qué estar tan preocupados por este lugar de Jerusalén. Más bien ellos son los que tienen otros lugares más sagrados. Y cada año van millones de islámicos en un viernes de Ramadán, le dicen ellos, y van y hacen un círculo al estilo de los paganos del antiguo, antes del 600 después de Cristo, porque en el 600 más o menos fue cuando Mahoma recibió una iluminación y empezó el Islam. Pero ese Alá no es el Dios de Israel. Ese Alá no es Jehová, aunque ellos dicen eso. Porque si nos vamos a la historia, en esa Meca, en esa ciudad de la Meca, hay un Kaaba, es un cubo negro que le dan vuelta. No sé si lo hayan visto, y si no, pues ahí lo googleas después, ahorita no, para que me pongas atención. Había aproximadamente 360 ídolos, y el ídolo más importante era Jubal. Y ese Jubal es de donde se deriva Alá. Muchos creen que él era el Dios, el mero mero, Dios con minúscula, el mero mero de los dioses o demonios, vamos a decirlo así, como a las cosas por su nombre, ¿no? Y el mero mero de esos era Alá. Y ellos adoran a Alá. De hecho, el Corán es muy agresivo. Y aquí nosotros no matamos a nadie que no crea en Cristo, ¿verdad? Más bien oramos por él para que, si ya está muerto, ¿por qué lo matas? Mejor que reciba a Cristo y que viva eternamente. Pero bueno, el asunto es que antes que Cristo venga, ese templo judío se tiene que construir y también se tiene que destruir otra vez. O sea, esas mezquitas se van a destruir, se va a construir un templo al estilo de Salomón ahí. El anticristo va a entrar, lo va a contaminar y otra vez se va a destruir. Y cuando venga Jesucristo, después de las bodas del Cordero, con nosotros, va a reinar en ese lugar, en otro templo ya purificado, por 1000 años. Pero antes habrá un juicio global de las naciones. Y es por eso que tienes que orar también por tu nación, tanto donde naciste como por la nación que nos recibió, donde Dios nos trajo, que es Estados Unidos. Y tendremos que orar por Estados Unidos para que regrese a los principios de Dios y podamos estar listos para sacar buenas calificaciones en el juicio de las naciones. ¿Sabías que Cristo va a juzgar las naciones antes de que establezca su milenio, su reino milenial? El juicio de las naciones, punto número 3 y último, es donde las naciones serán juzgadas. ¿Y cómo va a ser el juicio? ¿Se portaron bien? ¿Se portaron mal? No. El juicio va a ser cómo trataste a mis pequeños. Así le va a preguntar Jesús a las naciones. ¿Cómo los trataste? Porque cuando me viste desnudo me vestiste, cuando me viste hambriento me diste de comer, cuando me viste en la cárcel fuiste a visitarme, cuando me viste en el holocausto matando gente de la mía y que yo necesitaba tu ayuda, me apoyaste. Esa es la importancia de que nosotros como hermanos de Israel, en el sentido de que somos el pueblo de Dios también, tenemos que actuar. Si no, te recomiendo que vayas a las marchas esas en favor de Palestina o en favor de Israel, porque ellos ni saben lo que están haciendo. No se está peleando Israel con Palestina, es Israel contra los diablos estos de Hamás. Y digo diablos porque hacen lo que el diablo hace. Así es de que lo mejor, quieres manifestarte, agarra tus redes sociales y pon un post que bendiga a Israel y que sepan que tú estás apoyando a Israel. No tengas miedo, las naciones van a ser juzgadas según trataron a la gente de Dios. Israel y la iglesia deben ser tratadas bien por la gente, porque somos la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Para que no cantes esa de que yo soy tu niña y te creas como que tú no eres ninguna niña. Eres la pupila, ¿verdad?
Entonces, la iglesia y la nación de Israel tiene que ser tratado bien. Ese es el resumen de Mateo 24. Vendrá el rapto de la iglesia, estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero. Después Cristo vendrá por segunda vez y pondrá su pie enfrente de la puerta dorada donde se entra al templo. Esa explanada que hay, que es el Valle del Cedrón, entre el Monte de los Olivos y la entrada oeste o en la puerta dorada de Jerusalén, se va a extender como que por un milagro de Dios, se va a hacer una gran plaza y ahí va a ser el juicio de las naciones. Y pondrá su pie en el Monte de los Olivos y siguiéndolo a él, cuando ponga el pie ahí, adivina quién va a ir siguiendo a Cristo. En caballos blancos, siguiendo al Rey vencedor. Y vamos a juzgar con él a las naciones. Y dice que los ángeles del cielo van también a venir con él. O sea, toda la seguridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores va a ir con nosotros ahí. Y todos los que creímos en él y nos preparamos como su novia, todos montados en caballos blancos, también vendrán los ángeles del cielo. Y ese es el ejército de Dios y de su Cristo. Las naciones de toda la tierra se van a juntar ante él y serán juzgadas. ¿Cómo trataron a mi gente? Le ayudaron cuando necesitaban. Y ahí tenemos que orar por nuestras naciones que a veces son neutrales. No puede ser neutral. Gracias a Dios por Estados Unidos, que no es neutral. Está a favor de Israel completamente. Gracias a Dios por Guatemala. Gracias a Dios por todas esas naciones. Ora por tu gente allá con el otro AMLO que no ha madurado y Maduro que menos está maduro. Pero bueno, qué triste, ¿no? Que no hayan entendido como nación. Pero bueno, gracias a Dios tu nacionalidad ahora es del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Por qué es tan importante para nosotros no ser neutral? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque no podemos nosotros ser juzgados como nación. Yo voy a juzgar a los demás. Yo tengo que estar consciente de quién soy y qué es lo que Dios quiere. Y al final lo que Dios quiera, sin replicar como Abraham. Abraham podía decirle, pero tú dijiste, Señor, que ninguna persona del pueblo de Israel, cuando vengamos a Canaán, hagamos lo que hace este pueblo de ofrecer a los niños. ¿Cómo me pides que yo sacrifique a mi hijo? Usted cállese y haga lo que Dios dice. Si es Dios el que dice, lo hace ya. Pero fíjate que Dios no es así. Y Dios te da razones. Y Dios te da historias. Y Dios te da ejemplos. Jerusalén es de Abraham. Y Abraham nunca sacrificó a su hijo. Porque eso lo hizo Dios por ti. Por mí. Así es que debemos de tener una postura. Cuando menos reprueba y reprende el antisemitismo. El antisemitismo quiere decir los que odian a Israel. Tú no puedes odiar lo que Dios ama. Tú no puedes decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque te conviertes en una persona que puede ser maldecida por Dios. Y no es amenaza, es una reflexión de la palabra de Dios para hacer lo que debemos. Jerusalén es la entrada a la eternidad. A través del milenio vamos nosotros con un gobierno perfecto a ser parte de ese gobierno de Cristo. Jesucristo lo menos que espera de ti es que estés de su lado. Juan 4:22 dice, la salvación viene de los judíos. La iglesia no tiene que jactarse de nada, ni agradecer a ese pueblo, a otro pueblo, más que al pueblo de Israel. Debemos estar agradecidos con Israel. Y si no, lee Romanos capítulo 11, del 16 en adelante, de tarea. Para que te quede bien claro que tenemos que estar agradecidos con Dios por Israel, porque de ahí viene nuestra salvación. En conclusión, hermanos, debemos de orar por Israel, honrar a Dios poniéndonos en la brecha por nuestras raíces y por Israel. ¿Sabías que Jesús sanó a un siervo de un centurión? ¿Y qué tiene que ver eso? Vas a predicar otra vez, pastor. Ya vámonos, tengo hambre. Es una pequeñita reflexión. ¿Por qué si el Señor vino a Israel, a los hijos de Israel, por qué sanó al siervo del centurión, que era romano? No era el tiempo de la gracia todavía.
porque venía a los hijos de Israel solamente. Después hizo hijos a todos los que en él creyeron, no importa de qué nacionalidad seamos. Pero en esa ocasión, dice Lucas 7:2, fíjate bien lo que dice. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Los romanos tenían a los judíos bajo la bota romana. Podía el Señor Jesús decir: hombre, yo lo reprendo, ¿qué me importa que se muera? Jesús no era así. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos de sus respetados ancianos judíos, fíjate bien, a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Y este judío fue con Jesús y dice que de todo corazón le suplicaban: ayuda a ese hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es ese romano, le decían a Jesús. ¿Por qué le dijeron que Jesús debería ayudarlo? Dice el versículo 5: porque ama a nuestra nación, porque nos edificó una sinagoga. Un romano que no conocía nada de Dios, pero amaba a los judíos, tenía el derecho, según estos judíos, estos sabios, de que Jesús sanara. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Sanó a esa persona. Bendice a Israel, porque tú serás bendecida. Las iglesias de Macedonia, Acaya, dice Romanos 15, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que había entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes, o sea, los que no eran judíos pudieron participar de los bienes espirituales a través de los judíos, recibieron a Jesús, deben también ellos ministrarles, darles de los bienes materiales. ¿Sabes qué? No tienes que mandar una ofrenda a Israel, no tienes que darle para... Eso ya lo está haciendo el presidente de Estados Unidos, porque tuvo luz y gracias a Dios está mandando mucha ayuda. Pero tú puedes ser un soldado de las redes sociales, tú puedes ser un soldado en oración y orar por la paz de Jerusalén, porque ¿sabes qué? Tú vas a ser bendecido. Cada palabra de la Biblia la escribió un judío. Cada principio de la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, de Moisés hasta Jesucristo viene pronto, y la iglesia dice ven, del judío Juan, que se dice Johanán. Todo eso viene de los judíos. Isaías 62, te pido que te pongas de pie. Dice: por amor de Sión, por amor de Jerusalén, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor tu justicia. Hasta que vengas, Jesús, por amor de ellos, de esa tierra, no descansaré. Cuando su salvación se encienda como una antorcha. Por amor de Jerusalén no calles. Bendigamos y apoyemos a Jerusalén. Es lo que tu Biblia dice. ¿Sabías que ahí vienen, desde que la compraste dice eso? No lo acaban de poner. No lo pusieron el 7 de octubre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestras naciones tengan una mejor calificación ese día, por amor, Señor, a aquellos, Señor, de donde venimos. Ayuda a Estados Unidos a seguir apoyando a Israel, Señor, y también aquí, Señor, en la sociedad, a volver a los principios tuyos, Señor, a que pueda volverse a leer la Biblia. Sabemos que todo iba a ser degradándose cada vez peor, Señor, pero oramos para que nuestros hijos, por el bien de nuestros hijos, puedan volver a los principios de la palabra de Dios, donde aquellos fundadores, Señor, que te amaban y que venían a tener, Señor, a estas tierras, Padre, una manera de expresar su religión con más libertad, Padre, sin estorbo. Que podamos volver a esos principios. Señor, tu palabra dice: bendeciré a los que te bendicen
y a los que maldijeren, maldeciré. Señor, hoy bendecimos a Israel. Hoy sabemos que somos benditos, muchas familias de la tierra, que somos el hijo de Abraham espiritual. Señor, no dejaré de pedir por la paz de Jerusalén, porque cuando pido así, estoy diciendo: Señor Jesús, ven pronto. La bendición de tu nación, Señor, es la bendición mía. Ahí reposa mi bendición y la de mi familia. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor, tú tienes control de las guerras, tú tienes control de nuestra seguridad. Señor, en ti estamos firmes, en ti estamos seguros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti. Ayúdanos a entender los propósitos, los tiempos y tus planes. Bendice a la iglesia donde quiera que está. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, a saber que tú estás escuchando nuestro clamor. Dice el Señor: yo escucho tu clamor. Hijo mío, ven a mí, descansa. Toma mi yugo, que estás cargando cosas que no te pertenecen. Mi yugo es más que ligero. Mi yugo es más fácil que el tuyo. En mí está el control de todo. Nada pasa sin que yo lo sepa. Recuerda que yo soy tu Dios, que estoy presente en todos lados, que tengo control de todas las cosas. Así que dedícate a llenarte de mi presencia. Resplandece con mi luz. Tú eres, hijo mío, escogido por mí. Mis promesas se cumplirán en ti y en tu casa, hijo mío. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a los que están viéndonos por la red. Bendice, Señor, a los que no pudieron venir. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Y ayúdanos a encontrar en ti paz y a encontrar en ti, Señor, nuestra adoración y la dedicación de toda nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dale fuerte el aplauso.